Les saludamos en el amor de Jesucristo una vez más. Es una bendición estar compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Vamos a compartir en esta ocasión un tema muy importante que lleva titulado ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Hacia dónde va tu familia? La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una pregunta muy importante sería para todos los padres: ¿hacia dónde estamos conduciendo a nuestra familia? ¿Hacia dónde se dirige nuestra familia? ¿Qué rumbo, qué dirección está tomando nuestra familia? Sabemos que siempre hay motivaciones detrás de todo lo que hacemos. El Señor Jesús nos dijo por medio de su palabra que no podemos servir a dos señores. O bien servimos a Dios o a las riquezas. No podemos servir a ambos, porque solamente se puede ser siervo de un solo Señor. Y en base a esta pregunta, ¿en qué rumbo, en qué dirección está marchando nuestra familia? En esta ocasión quisiera hablarte de dos familias del Antiguo Testamento, que ambos van a tomar direcciones distintas. Ambos van a tomar direcciones completamente distantes. Y al final quisiera que tú reflexiones para que de alguna manera puedas diagnosticar, identificar hacia dónde se conduce tu familia. Quisiera hablarte de la familia de Abraham y la familia de Lot. Hemos leído en el libro de Génesis capítulo 12, dice la palabra que Dios llamó a Abraham. Abraham salió en fe y en obediencia a una tierra desconocida. Salió en obediencia a la voz de Dios, salió en obediencia dejando sus comodidades para poder levantar un pueblo, para poder levantar una nación que viva según la voluntad de Dios. Abraham tuvo que dejar todo aquello, su parentela, todas las cosas que él ya tenía hecho. Él era un hombre ya realizado, pero lo hacía en obediencia para levantar ese pueblo consagrado que bendiga y que sirva a Dios. Abraham tenía que caminar en esa ruta de la fe y hacia la dirección hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Abraham tenía que empezar algo de nuevo, dejando todo atrás, sus costumbres, dejando atrás todas las cosas que uno va desarrollando, ¿no? Y cuando uno se establece en un lugar. Abraham iba dejando todo eso para ir en rumbo hacia el propósito de Dios, hacia esa tierra prometida, que tiene un significado muy importante, ¿no? Que tiene un significado muy trascendente para nosotros. La tierra prometida es el lugar a donde Dios quiere que nosotros dirijamos nuestra familia. La tierra prometida es el símbolo de donde Dios quiere que nosotros podamos conducir a nuestras generaciones. Es la tierra de las promesas, de la obediencia, es la tierra de la consagración, es la tierra de adoración a Dios, es la tierra donde fluye la leche y la miel, donde fluye la abundancia del Señor, pero donde también se honra, se adora, se sirve a ese Dios verdadero, a ese Dios maravilloso. Estimado hermano y amigo, este proceso es el mismo para todas las familias que vamos a experimentar en algún momento una decisión tan importante y trascendente en nuestras vidas. Necesitamos dejar todo aquello que nos aparta de Dios, todas aquellas costumbres a las cuales muchas veces estamos enraizados por prácticas que lo viene haciendo con naturalidad nuestra familia, pero por obediencia a Dios
y por agradar a la voluntad de Dios muchas veces tenemos que dejar costumbres paganas, dejar costumbres que no están conforme y en sintonía a la voluntad del Señor. Dejar todo aquello que nos aparta y nos separa de Dios. Dejar todas las cosas del mundo atrás para ir en pos de la tierra prometida. Abraham entendió que no solo se trataba de una ciudadanía terrenal, sino una celestial, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Una ciudad hecha por el mismo Dios. Aquella tierra prometida pues tenía toda esa trascendencia. No solamente era ese lugar físico, sino ese lugar espiritual también, hacia donde uno conduce a su familia para que sirvan y adoren al Dios verdadero. Abraham trabajó arduamente para conducir a su generación en el temor de Dios. Abraham salió a los 75 años de edad para emprender esa ruta de fe, de obediencia, y como padre siempre tuvo algunas prioridades que es importante remarcar. Abraham fue un hombre que enseñó a su familia la importancia de adorar a Dios, la importancia de que todo debe girar en torno al temor, a la reverencia, a la honra hacia Dios. Por eso es que en Génesis 12, 7, 8 y muchos versos más, nosotros vamos a encontrar que la prioridad de Abraham a todo lugar donde él llegaba era levantar un altar para el Señor, levantar un altar para Dios. Su familia creció alrededor del altar de Dios. Toda su familia, a donde llegaban, lo primero que hacía Abraham era reunirlos en pos de la adoración al Señor. Eso tenía un significado muy importante para Abraham, para que la familia sea consciente que a donde ellos estaban yendo no era simplemente por el azar, sino buscando la dirección y con el propósito de honrar, adorar y servir al Señor. Abraham honró a Dios con sus diezmos, honró a Dios con su vida de obediencia, honró a Dios con su vida de esa plenitud que buscaba consagrar su corazón hacia la voluntad del Señor. ¿Cuál fue la bendición a causa de la obediencia? Definitivamente todo lo que viene después es producto de nuestra obediencia. Definitivamente la mejor manera de que uno pueda ser prosperado en esta vida es obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que nuestros propios apetitos carnales. Hacer la voluntad de Dios debe ser nuestro deleite, debe ser nuestra meta, debe ser nuestro principal objetivo en la vida. Y esa obediencia debe ser también la ruta, el caminar que debe conducir a nuestra familia hacia el verdadero puerto donde está la bendición de Dios. ¿Cuál fue la obediencia? Si leemos Génesis capítulo 13, versículo 1, versículo 2, dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Por causa de la obediencia, Dios prosperó a Abraham en gran manera. Dios prosperó, y dice la palabra del Señor que él era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre próspero, un hombre muy poderoso para su época, por esa vida de obediencia que él había enrumbado saliendo de aquella tierra donde él moraba. La Biblia dice que él tenía todas estas cosas, pero su corazón, sobre todas las cosas, él era rico en honra, en obediencia, en fe, delante de la presencia de Dios. Él llegó a ser un hombre muy importante, respetado y trascendente para toda su generación. Pero la mayor riqueza de Abraham radicaba en su comunión con Dios, radicaba en su servicio al Señor, a quien adoraba y amaba con todas sus fuerzas. Siempre va a haber una consecuencia como producto de nuestra obediencia.
La familia de Abraham estaba siendo prosperada, la familia de Abraham estaba siendo bendecida a causa de la obediencia de este patriarca, de este hombre que se consideró el amigo de Dios, que se consideró un hombre que agradó al corazón del Señor. A causa de la obediencia de Abraham, también su sobrino Lot fue prosperado en gran manera. En Génesis capítulo 13, versículo 5, la palabra del Señor dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También Lot, a causa de Abraham, fue prosperado. Ambos fueron prosperados porque es definitivamente, ¿no?, cuando uno camina bajo la sombra de alguien que obedece a Dios, indudablemente va a ser prosperado, va a ser grandemente bendecido por ese acto de honra, de obediencia al Señor. Pero llegó el momento de la separación. En Génesis capítulo 13, del 6 al 10, nos relata, ¿no?, la palabra del Señor, como hubo algunos problemas y la tierra ya no era suficiente, dice, para ambos, tuvieron que separarse. Y Abraham le dio el privilegio a Lot de escoger. Aquí nos muestra algo maravilloso, ¿no? Era Abraham quien tenía él autoridad, quien tenía él todo el privilegio de escoger. Sin embargo, Abraham descansaba en las promesas de Dios. No descansaba en lo que sus ojos podían mirar o codiciar, sino que él descansaba en las promesas del Señor. Por lo tanto, él le dio a su sobrino Lot la disposición de poder escoger, la capacidad de que él pueda decidir. Si él tomara aquel lugar, él se iba a ir completamente al lado opuesto. Pero ¿qué miró Lot cuando él tuvo que escoger? Ahí podemos encontrarlo en el capítulo 13 del relato de la Escritura. Lot tuvo las mismas oportunidades que Abraham para heredar esa bendición. Tuvo las mismas oportunidades para poder buscar y tomar esa ruta de bendición. Sin embargo, ya su corazón se estaba inclinando hacia algo. Fue la codicia lo que finalmente guió el corazón de Lot y finalmente guiara a su familia con él. Lot fue mirando solo el progreso material y el incremento de sus negocios. Dice que Lot escogió la llanura del Jordán, que era una tierra fértil, era una tierra que tenía pues una apariencia de crecimiento, de una oportunidad para poder establecer negocios y comercio juntamente con la frontera, con ciudades importantes de aquella época. Dice la Biblia que Lot alzó sus ojos y codició toda aquella tierra y los grandes oportunidades que en lo material eso podría conseguir. Para Lot lo más importante era ver su conveniencia material. No le daba importancia al servicio ni la adoración a Dios. Para él lo más importante era que su familia estuviera posicionada económicamente, que pudieran estar gozando de las riquezas materiales que podía él alcanzar. La palabra del Señor lo dice claramente, que él fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, con quien estableció muchos lazos comerciales, a tal punto que él llegó a ser prácticamente un ciudadano importante de Sodoma, una ciudad en aquellos tiempos pues llena de corrupción, llena de maldad, llena de perversidades, pero seguramente donde había mucha transacción comercial. El corazón y la ambición de Lot condujo a su familia hacia eso, porque como dice la Escritura, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pero ¿qué es lo que miró Abraham? Cuando él tuvo la oportunidad, bueno, al final él no tuvo la oportunidad de escoger, esa oportunidad se la dio a su sobrino Lot. Abraham había confiado su familia y su futuro en las manos de Dios. Él descansaba con plena certeza en las promesas del Señor.
él no estaría dudando de saber quien lo había llamado lo estaría conduciendo por el camino correcto, y él prefería vivir bajo esa obediencia, vivir bajo esa dirección de esa brújula que Dios había puesto en su vida. Abraham dependía del llamado de Dios. Él sabía que su vida estaba en el Señor. Abraham miraba en fe la gracia y la misericordia de Dios. Abraham miró más allá de lo material, mucho más allá, mucho más lejos. Él miró a su generación caminando en la dirección de Dios, descansando en las promesas de Dios. Pudo ver las multitudes que vendrían debido a su llamado, siendo bendecidas por el Señor. Querido y estimado hermano, qué diferencia, ¿no? Nosotros podemos tener unos ojos al parecer iguales que los demás, pero no todos miramos igual. No todos podemos visualizar, algunos pueden mirar mucho más allá que solamente lo material. Y hoy, lamentablemente, hay muchos padres que solamente están viendo lo material y no están preocupados por lo espiritual, por la vida que realmente vale la pena, por aquellos valores y principios trascendentes que significan el obedecer y el seguir el camino del Señor. Y que solamente se están preocupando por las riquezas, por amasar cosas materiales que finalmente pues son efímeras, son pasajeras y no son nada trascendentes. Lot terminó siendo un ciudadano de Sodoma, terminó siendo un hombre importante, un hombre que había establecido muchos lazos comerciales en ese lugar, pero su familia tuvo que vivir bajo esa inclinación, bajo esa influencia, mientras Abraham se fue en la dirección, en la ruta distinta, en aquella tierra que aparentemente no tenía apariencia de grandes negocios, de grandes cosas, pero Dios prometió que prosperaría a Abraham. Abraham confiaba en la dirección del Señor. ¿Cuál fue finalmente la dirección que tomó la familia de Lot? Según Génesis capítulo 13, versículo 12, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, dice la palabra de Dios. Lot apuntó hacia Sodoma. Esa fue su ruta, esa fue su dirección, hacia allí condujo a su familia. En Sodoma había mucho comercio, había mucho negocio, pero como ya lo hemos dicho hace unos minutos atrás, Sodoma era una ciudad que se había degenerado. Moralmente se había degenerado, la corrupción era el hábitat natural de esta ciudad. Toda carne había corrompido su camino, porque después esta ciudad fue destruida, porque después esta ciudad tendría que recibir el juicio de Dios por causa de su desenfreno. ¿Cuál fue las consecuencias de la mala dirección que tomó Lot, de esa ruta equivocada, de esa ruta que tiene apariencia de grandeza, de riqueza, pero como hemos visto a lo largo de la historia, estimado hermano y amigo, querido padre, querida madre, lo que realmente va a traer plena seguridad a nuestra vida solamente es los valores del Señor, los principios de Dios, sobre la cual podemos edificar nuestra casa. En Mateo capítulo 7 dice la Escritura que un hombre edificó su casa sobre la arena y luego cayeron las lluvias, vinieron los fuertes vientos y azotaron contra aquella casa, y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Mas otro edificó sobre la roca, y vinieron los vientos fuertes, y vinieron las lluvias, los ríos, que dieron contra aquella casa, pero esa casa no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Definitivamente, qué importante es que nosotros podamos edificar nuestra casa, nuestra familia, sobre los valores y principios que son rocas firmes, que son plataformas
que están aseguradas por la bendita palabra de nuestro Dios. Finalmente, ¿cuáles fueron las consecuencias de la mala decisión que tomó Lot? Las consecuencias de su mala decisión fue que, en primer lugar, que esa ciudad fue destruida. Y eso realmente es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de todo aquello que las personas se obsesionan. A veces pensamos que lo que ven nuestros ojos es lo único realmente que vale. Job llegó a ser un hombre importante, Lot llegó a ser un hombre importante, un hombre trascendente, un hombre que llegó a acumular muchas cosas, pero todo aquello, ¿cuánto duraría? Todo aquello, ¿cuánto permanecería, ¿no? La Escritura nos dice que por la misericordia de Dios, antes que esta ciudad fuera destruida, a pedido de Abraham, Dios envió a unos varones para socorrer y sacar a Lot y a su familia de esa ciudad que iba a ser castigada por un duro juicio de Dios a causa de su depravación, a causa de la dureza de su corazón. Y dice la Escritura que mientras ellos subían huyendo de aquella ciudad, ellos tenían una ordenanza, ellos tenían que cumplir algo, no podían mirar atrás. Esa era la condición para que salvaran su hogar, para que salvaran su vida. Pero finalmente la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y mientras ellos escaparon por su vida, y luego vamos a ver qué es lo que hicieron sus propias hijas, que se contaminaron definitivamente con esa vida desenfrenada que lo habían aprendido y habían sido influenciadas por la vida que se practicaba allá en Sodoma. Lot perdió a su esposa y también perdió a sus hijas. Perdió a sus hijas porque ellas tomaron también direcciones equivocadas. Sus hijas embriagaron a su propio padre y cometieron un pecado abominable como es el incesto. Se acostaron con él y tuvieron descendencia y procrearon ambas de sus padres. Producto de ello, nacerían dos tribus que serían tribus que no irían el camino de Jehová, que no honrarían al Señor. Por el contrario, serían perpetuos enemigos del pueblo de Dios. Serían tribus y pueblos que luego serían pueblos que estarían en contra del pueblo del Señor. Pero la dirección que tomó la familia de Abraham fue la dirección correcta. Estimado hermano, estimado amigo, qué importante es que nosotros podamos tomar una decisión a tiempo, que nuestra familia esté caminando y rumbo hacia esa tierra prometida, hacia el cielo, hacia el reino de los cielos, que esté caminando en esa dirección correcta, como dice el libro de Mateo capítulo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando el reino de Dios es nuestra ruta, es nuestro principal destino, es maravilloso saber que nuestra familia se está conduciendo por el sendero, por el camino realmente importante y significativo que luego traerá resultados extraordinarios. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 13, precisamente el versículo 14 al versículo 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos, es cuando nosotros obedecemos y caminamos en esa ruta de obediencia al Señor. Abraham tomó la tierra de Canaán. Inmediatamente tomada esa decisión, Dios habló a Abraham
como siempre le habló cada vez que Abraham tomó una decisión correcta, cada vez que Abraham decidió descansar en la voluntad y en obediencia, seguir a Dios. Dios siempre va a estar detrás de nosotros, respaldando nuestra vida, nuestra familia, nuestras decisiones, en la medida que nosotros obedezcamos su voluntad, en la medida que nosotros tomemos la decisión correcta de hacer la voluntad del Señor, de seguir en obediencia el camino de Dios. Por eso es que cada vez que Abraham tomaba una decisión correcta, Dios siempre le hablaba y Dios siempre reiteraba su promesa, como también lo hizo en esta ocasión. Toda esta tierra te la daré a ti y a los tuyos para siempre. No será algo pasajero, no será algo temporal, sino para siempre. Lo que Dios nos da es eterno. Lo que Dios nos da realmente es permanente. Lo que el mundo nos ofrece es temporal. Los deleites, las cosas que ofrece este mundo son cosas temporales, efímeras, que no tienen significado, que aparentemente ante los ojos humanos son codiciables, pero finalmente tienen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, y su destino final es doloroso, es de muerte, es de condenación. Mas bendito sea la palabra de Dios, que nos conduce realmente hacia un destino de gloria, hacia un destino perpetuo. Lo primero que hizo Abraham fue levantar un altar a Dios para adorarle. Una vez más encontramos este común denominador en los hombres que caminan en obediencia a Dios. Su familia entendía que caminaban en esa dirección correcta. Sabían que su padre, que ese patriarca, que ese hombre dependía de la voz de Dios. Quizás ante la vista de los hombres, él había tomado una decisión equivocada. Quizás ante los ojos humanos, ante un veredicto humano, las personas hubiesen dicho: oh, qué mala decisión tomó Abraham. Oh, qué pésimo es Abraham. Él tenía en sus manos la decisión de escoger lo mejor, de escoger pues el terreno más productivo, el terreno donde él podía negociar, donde tenía facilidad de poder establecer grandes negocios. Ante los ojos humanos quizás él había tomado una pésima decisión, pero ante los ojos de Dios esto agradaba al corazón de Dios, porque sabía que Abraham no dependía de las cosas materiales, de las cosas humanas, sino descansaba en obediencia a la palabra y a la voluntad del Señor. Hermano, amigo, yo te quiero preguntar, finalmente nosotros sabemos cuál fue el destino de ambos, hacia dónde caminó y cuáles fueron las consecuencias de ambos. La familia de Abraham es una familia perpetua que gracias a Abraham, dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 12, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y eso es cierto. En Abraham fue levantado un pueblo que nunca tendría fin, un pueblo que permanecería para siempre, un pueblo cuya bendición trascendería hasta nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos herederos de Abraham, herederos de la promesa que también fue hecha hacia Abraham. Hasta nosotros alcanza la obediencia de Abraham, hasta nosotros nos alcanza la obediencia de la vida de Abraham. Pero la vida de Lot desapareció, como dice en el Salmos 1, ¿verdad? Que son como el tamo que arrebata el viento. Así son las cosas, así son las decisiones que se toman en el mundo natural, en el mundo carnal, en el mundo que no toma en cuenta a Dios. Son decisiones que van a traer consecuencias muy tristes para los demás. Nombres, generaciones y familias que van a desaparecer a lo largo de la historia y que no van a trascender ni permanecer como familias que puedan ser familias de bendición para otros. Quiero preguntarte, estimado hermano, estimado amigo, ¿hacia dónde va tu familia? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde está caminando tu familia? ¿Hacia dónde están mirando tus hijos? ¿Hacia dónde camina el corazón de tu familia? La mayoría de las familias hoy están en rumbos equivocados. La mayoría está apuntando otra vez
mirando solo las riquezas, los placeres que el mundo ofrece, mirando solamente aquellas cosas que solamente puede ofrecer lo material. A lo mismo y al igual que Lot, es lo que está pasando hoy en día. Muchos solamente están mirando lo que sus ojos pueden alcanzar mirar. Los negocios, las finanzas, el comercio, lo material, los bienes materiales, las riquezas temporales, todo eso en algún momento, estimado hermano, estimado amigo, se puede acabar, se puede terminar. En un abrir y cerrar de ojos, un gran terremoto puede devastar y puede tumbar todo lo que hiciste. Alguna situación de repente inesperada puede ocurrir y todo lo material se te puede terminar, se te puede acabar. Pero lo que has hecho para Dios, como dice la Escritura, seamos ricos para con Dios, eso no tiene pierde. Eso trae una consecuencia realmente eterna y grandiosa. La mayoría hoy está apuntando a este mundo, a un mundo cuyas riquezas materiales son efímeras y pasajeras. Estimado amigo, estimado hermano, estimado padre de familia, querida mamita, estimados hijos, usted puede cambiar la dirección de su familia. Usted puede cambiar la ruta hacia donde conduce su hogar. Siendo usted padre, hijo o madre, usted puede cambiar esa dirección. Quizás están yendo en esa dirección equivocada, en esa ruta parecida hacia la de Sodoma. Una ruta que aparentemente ante los ojos humanos tiene grandes beneficios, pero sabemos cuál es su resultado. Pero usted puede llevar a su familia hacia la tierra de las promesas, hacia la tierra bendita, hacia esa tierra que no tiene fecha de caducidad, que tiene garantizadas las promesas de nuestro Padre Celestial, hacia la dirección correcta de los caminos de Dios. Tierra donde fluye leche y miel, tierra de bendición espiritual, tierra donde fluye la paz, la comunión, donde fluye la prosperidad, pero que no viene solamente de lo terrenal, sino que desciende del cielo, que desciende desde el corazón de Dios. Usted está a tiempo de tomar una decisión correcta. Usted está a tiempo de tomar una decisión que cambie el rumbo de su familia. Usted, estimado padre, si elige la ruta del destino de Dios, si elige ese destino que los conduzca hacia la tierra prometida, hacia Dios, puede pedirle al Señor que Él cambie el rumbo y el destino de su vida. Y definitivamente eso traerá grandes consecuencias sobre su familia. Le aseguro que jamás usted se arrepentirá de elegir el camino correcto, el camino que nos conduce hacia esa tierra prometida, hacia ese reino precioso de los cielos, hacia ese lugar que nos conduce hacia la eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.